¿Ustedes se acuerdan de lo que hablamos entonces? Si usted es conquistador, tiene que aprender que es poco a poco, no emperezado. No dice, no, como es poco a poco, pues yo me levanto por allá. No, el Señor también le puso orden al pueblo. Le dijo, hay maná a la madrugada, a las 5 de la mañana, levántese y levanten el maná. Y la gente dijo, bueno, todos los días a las 5, a mí no. Se levantaron el primer día y llevaron unos paquetes grandes y los llenaron y dijeron, pues no le vamos a salir adelante al Señor. Cuando Él se dé cuenta de que nosotros tenemos lo de mañana y de pasado mañana. Pero sucede que el Señor se la sabía. En el día las cosas estaban bien, pero a las 5 de la tarde todo el maná sobrante que tenían para los otros días se llenó de gusanos. ¿Y quién come con gusanos? Hay que levantarse mañana otra vez. Porque nuestro Dios nos enseña que es poco a poco. Y los hijos crecen. Los queremos chiquitos que sean. Y cuando están grandes, ¿cómo los queremos? Dígame, Miranda, ¿cómo los queremos? Cuando están grandes. Porque ya Miranda tiene uno grande. ¿Ah? Dice, este muchachito hubiera estado chiquito ahora. ¿Ah? Pero el asunto es que ya no podemos hacer nada. Porque se cumplió lo que el Señor dijo. Poco. Acuérdese, mi hermano. Cuando usted se vea triste, aburrido, con problemas o con situaciones, hermano, no se asuste. El proceso de Dios viene, pero el proceso de Dios dice que lo que Él ha dicho se va a cumplir poco a poco. Amén. La gloria para el Señor. Aleluya. Óigame, yo a veces cuando estudio esa palabra, que algunos creen que eso es una historia que nos enseña. No, historia no. En la vida del pueblo, ¿qué pasó? Se tuvieron que enfrentar, óigame. La primera batalla que ellos enfrentaron era una batalla que realmente no sabían sino manejar asadones. Y Moisés, que había sido príncipe, era el único que sabía espalear, que había estado en guerras. Entonces él tomó ese poco a poco y los enseñó allí con las espaditas viejas que habían, a ver cómo. Y tuvieron que enfrentársele a los madianitas, un ejército superior. Pero ellos, cuando se enfrentaron a ellos, creían que iban respaldados por el Señor, y eso era verdad. Ahora, ¿sabe por qué el pueblo de Dios andaba respaldado por el Señor? Porque el pueblo de Dios estaba unido con Moisés, escuchaban el consejo de Moisés, no hacían lo que querían. Y entonces Moisés le dijo a Josué, sal a la batalla, tú eres un hombre que no ha estado nunca en una guerra, y la guerra era cuerpo a cuerpo, sal a la batalla con todo el pueblo, que yo estaré en una montañita que ve ahí, con Aarón y con Hur, y vamos a estar orando. Y allá fueron ellos, y nosotros allá abajo, y venían los otros ejércitos. Cuando Moisés levantaba las manos, eso les enseñé el domingo, la batalla estaba a favor de quién? Del pueblo de Dios, y vencía. Pero usted sabe que cuánto resisten las manos así por 10 horas o 5 horas. Cuando las bajaba, perdían. Entonces Aarón y Hur le levantaron las manos y se las tenían arriba hasta todo el tiempo y ganaron la batalla. Dios estaba con ellos, fueron victoriosos. Y esa fue la primera batalla de cientos, de 70 batallas. La gloria sea. Pero cada ganada, fuera bueno que lo estudiaran. Cuando ellos tomaban un país, la orden de Dios era acabar con todo lo perverso, con todo lo malo. Porque habían sitios de esos donde adoraban y ponían jóvenes para sacrificarlas, niños, todo eso, que el Señor ordenaba acabar. Y ahí fue cuando ellos comenzaron a tener casas que nunca habían tenido. Ahí los dejo. ¿Quieren ser conquistadores? Amén. ¿Cuántos quieren ser conquistadores? Amén. ¿Ah?
Vamos al Salmo 37. Vamos a hablar hoy claves para tener intimidad con Dios. Vamos a hablar hoy de eso. ¿Qué vamos a hablar? Claves para tener intimidad con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, si usted es un conquistador, pero no tiene las claves para conquistar con Dios, para unirse con Dios, va a perder. Vamos para allá, rápidamente. El tiempo se me ha ido hoy. Primero, ¿qué desea el Señor y qué nos enseñó Jesús? Salmo 37, versículo 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate, ¿dónde? A sí mismo en Jehová, y y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová. Si usted está deleitado teniendo esa intimidad con el Señor, entonces el Señor va a obrar en usted. Pero el problema de nosotros es que la intimidad con el Señor casi no la tenemos. Siempre estamos preocupados, es que si hay un problema, oramos. Pero si no hay nada, se nos olvida. O pensamos que no, yo ya la hice, o oro cuando pueda y cuando me venga el tiempo. Pero la intimidad con Dios quiere decir una persona que aprende a organizarse para tener esa intimidad con Dios. Lo siente, lo anhela, lo desea. No tiene disculpas. Porque las disculpas son muy bonitas, pero no son reales. Entonces la intimidad con Dios es sacar el tiempo. ¿Cuánto tiempo sacamos en el día para con Dios? Unos 10 minutos, 15, media hora si tengo un problema para ver si me lo soluciona. Y ahí, pero eso no es intimidad con Dios. Una persona que no tiene intimidad con Dios no puede crecer espiritualmente. No puede crecer, y cuando digo espiritualmente no es que se vuelva un espíritu. No puede crecer en ver las obras maravillosas de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no tenemos intimidad. La intimidad con Dios me lleva a hacer lo que dijo David. Levántate, Señor, vienen los enemigos contra mí. ¿Y por qué sería que David lo decía? Porque tenía una ¿qué? Intimidad, ¿verdad? ¿Me están entendiendo, hermano? ¿O no? Tenía una intimidad y podía hablar de esa manera, pero sin intimidad, ¿qué va a hablar? No, y si habla, no, a veces no va a haber respuesta. Y entonces no hay respuesta y nos ponemos más bravos. Yo conozco personas que en el momento en que están clamando, o porque quiere que de algo le salga bien, o porque una situación. Pero hermanos, usted si no tiene intimidad con Dios, puede ser que Dios no responda. Porque mire lo que dice el versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová. ¿Qué quiere decir encomendar el camino a Jehová? ¿Qué quiere decir? Ponernos en las manos del Señor, estar en una intimidad con Él, caminando con Él, pues veremos la obra de ¿quién? Del Señor. Eso es algo, la intimidad. Quiero decirles que escuché un testimonio de un niño como de unos 8 o 9 años. Este niño era de padres, la mamá, una médico, el papá, un periodista muy reconocido, y el niño, pues, como la mamá estaba tan ocupada en el hospital y el papá, pues, viendo en el periódico allá buscando las situaciones, pues él estaba casi siempre solo. Iba a la escuela solo, venía a la escuela solo. Y dice que él pasaba siempre por frente a una iglesia evangélica, luterana, y pasaba por ahí. Y entonces él miraba para allá y decía, mira, iglesia, ¿no? Y leía los letreros que ponían, y entonces le contento.
y pasó a la casa y le dijo a los padres, mire eso, qué bonito la iglesia para ir allá. Y la mamá le dijo, no, nosotros no tenemos tiempo para eso. Y el papá le dijo, no, allá esto y lo otro, no. Y el niño pues. Pero hermanos, cuando una persona tiene intimidad con Dios, nadie la puede parar. Pero si usted no quiere intimidad con Dios, usted está lo mismo. Puede aparentar, puede hacer algo, pero no tiene intimidad. Y el niño se puso en la computadora y buscó la Biblia. Y comenzó a buscar porque él oyó de Jesús, el mejor letrero, y dijo Jesús. Y comenzó a buscar. Y leyó ahí que decía que Jesús sanaba, que Jesús hacía obras milagrosas, que Jesús estuviera contento. Pero los padres no les podían decir nada porque le decían, calle la boca, eso es bobada, eso no es cuento, eso es cuento. Y el niño pues el niño siguió edificándose solo en comunión con el Señor, lo que aprendía en la computadora, y seguía ahí leyendo, y seguía y buscando, y él sentía un gozo cuando leía y decía, ay, el Señor Jesús. Pero en la casa no decía nada. Y un día de los días allí fue para la escuela y pasó por esa iglesia. Y usted sabe, un niño en esa edad de 8 o 9 años no es un niño que tiene experiencia no, es un niño muy sencillo. Dice que él vio que la puerta de la iglesia estaba abierta. Él nunca había entrado en la iglesia, pues sus padres le prohibían y le dio por entrar. Y cuando entró ahí a la iglesia, encontró que había un hermano en la fe en silla de ruedas tratando de poner los signarios en las bancas. Y le costaba un poco difícil porque le faltaba una pierna. Y ese hermano había estado en Afganistán y había perdido la pierna ya. Y entonces el niño se quedó mirándolo y fue y habló con el pastor primero. El pastor estaba allá al frente. Fue y le dijo, dígame una cosa, ustedes aquí hacen todo lo que hizo Jesús. Le dijo al pastor, aquí ustedes hacen todo lo que hizo Jesús. El pastor le dijo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dijo, pues milagros, sanar, liberar. Y el pastor le dice, no, mire, eso era para otros tiempos. Eso era para los tiempos pasados, ahora no. El niño se volteó, lo dejó ahí, se volteó y fue caminando hacia atrás y allá estaba el hombre con la silla de ruedas pues fregando. Y llegó un momento en que se les hace difícil poner un linario y el niño le dijo, espere, yo lo ayudo. Y cogió el linario y lo puso ahí. Y le dijo, ¿qué le pasó en la pierna? No, en Afganistán pues recibí un disparo y me perdí la pierna. Digo, pero yo le voy a decir una cosa. El Señor Jesús lo puede sanar. El Señor Jesús lo puede sanar. Confía en Dios que el Señor te puede sanar. Amén. Le dijo así, hasta luego, y se fue. El niño se fue para la casa. Cuando de momento comenzó a salirle la pierna al hombre, un milagro constructivo. Amén. La pierna, y el hombre gritaba, ¡ay! Asustado viendo cómo salía la pierna. Y llamó al pastor que estaba allá adelante y vino corriendo el pastor que no creía en sanidad y estaba allí con los ojos abiertos. ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué sucedió! La intimidad con Dios que tenía este niño. Y entonces el pastor anunció por las noticias, y eso salió por las noticias, niño, que no sabemos quién es ese niño, vino aquí y habló esto y esto, que si Jesús hacía los milagros, lo mismo ahora aquí que en otro tiempo. Y el de la pierna decía, sí, a mí me dijo que yo iba a ser sano, que orara, que creyera. Y figúrate, el padre de él era uno de los periodistas famosos que estaban detrás de la noticia, el que le impedía. Cuando uno tiene intimidad con Dios,
no necesita echar lengua ni mentiras ni ser astuto, porque Dios hace las cosas. No es por astucia, es por el poder de Dios. ¿Cuántos creen que Él lo hace por el poder de Dios? Entonces la intimidad con Él, la intimidad con Él es necesaria, como dicen por ahí los negocios, 24/7. Pero nosotros que 24/7, yo no tengo tiempo si yo estoy trabajando y estoy aquí. Yo así un ratito eso por la noche. Pero si tengo un problema y dice, ay papito, ayúdame. No, así no es la cosa. No hay intimidad. No estoy juzgando a nadie, solo estoy diciendo. Si usted no tiene intimidad con Dios, ¿puede creer que tiene la intimidad? No. La intimidad va a mostrar en sus hechos, en su vida, que hay un cambio. Este niño, en una intimidad sencilla, ¿qué mostró? Un cambio. Otra cosa que tenemos que tener, y voy corriendo, es disciplina. Debemos tener ¿qué? Disciplina. Una persona, hermano, que no se disciplina, puede decir, no, yo voy a orar toda esta semana, eso va a ser lo mío, pero comienza un día y al otro día ya no está haciendo. Y ya, no, que no pude, que me dolió el estómago, me dolió la cabeza, que llegó mi prima, llegó mi abuelo, llegó esto, ya. El que tiene disciplina es la persona que triunfa en el negocio, triunfa en el trabajo, en el estudio y triunfa en el Señor, porque tiene disciplina y no trae mentiras. ¿Qué le pasó a Daniel? Daniel 6:10, busquen la Biblia rápido. Daniel 6:10. Daniel 6:10. ¿Qué pasó con él? Vamos a mirar. ¿Qué pasó con él? Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A Daniel le hicieron una trampa porque el rey, él cayó muy bien delante del rey por ser un hombre honesto y ser un hombre justo, pero lo nombraron el gobernador de todos los gobernadores, y a los gobernadores tenían que rendirle el cuento. Pero los gobernadores dijeron, ¿cómo es que este hombre va a hacer de esto? No, nosotros, pero ¿cómo hacemos para caberlo? Y la verdad, hermanos, es que la palabra cae dura. Es verdad. Planearon de una manera tan especial, ¿qué planearon? Hacer algo para que se le da nada. Hicieron firmar una ley al rey sin que él se diera cuenta de que nadie podía orar por 30 días a nadie, sino solamente era para que él se orara a él, al rey. Y Daniel lo supo. Y cuando uno oye leyes que son duras, ¿qué hace? Se asusta, ¿verdad? Dice ahí la ley, tal. Y el Señor el día jueves nos dio lo que quiere decir la ley, 17, 18. Y muchos yo creo que le olvidó ya. Pero la verdad es que esa ley prohibía orar a otro Dios. Pero miren lo que hizo Daniel. ¿Leyeron el 10? Fue a su casa, abrió las ventanas y se arrodilló a orar como siempre lo hacía y adoraba a Dios. Y sus enemigos estaban allí. No habían cámaras como ahora fotográficas y teléfonos y todo eso. No, los enemigos de él llegaron allí, míralo, pidiéndole a otro Dios. Y fueron ante el rey para acusarlo, para que lo echaran al foso de los leones. Hermano, cuando tú eres fiel a Dios, no espere que todo el mundo esté de acuerdo contigo. A veces ni la misma familia.
a veces ni los mismos amigos. Pero la fidelidad tuya es con Dios. Es tremendo, esto de la fidelidad es verdad. Una esposa debe ser fiel, un marido debe ser fiel, pero aprender también la fidelidad a Dios que está por encima de eso. Un hijo tiene que ser fiel, pero tiene que aprender un hijo, una hija, qué es la fidelidad a Dios, porque está por encima de todas las fidelidades. Entonces, Daniel no se echó para atrás. Daniel oró, y aunque lo acusaron y lo llevaron, y el rey lo apreciaba mucho, pero no podía hacer nada, porque le habían hecho firmar la ley de Media y de Persia, lo llevaron allá y lo tiraron entre los leones. Pero cuando tú tienes intimidad con Dios y disciplina para buscarlo, porque Él 3 veces al día, ¿cuántas veces al día iba? 3 veces. ¿Y cuánto vamos nosotros? ¿Se ha estudiado usted mismo? No estoy juzgando a nadie. ¿Se ha estudiado? No. Yo no estoy para gritarle aquí en el oído, estoy para decirle, tú verdaderamente te has disciplinado sacando tiempo, o simplemente viene aquí y me escucha a mí y dice, ese pastor está medio loco, no nos habla de bendiciones, sino nos habla de las responsabilidades. No. Pero la verdad es que sí es la verdad lo que el Señor está diciendo, hermanos. Somos responsables en tu casa, los hombres somos responsables, las mujeres responsables, los hijos responsables y las hijas. Todos somos responsables. Y a veces nuestro pensamiento es querer pensar que no, yo estoy bien como voy. Cuidado, porque la palabra de Dios no se equivoca. Disciplina, hermanos. Un muchacho que es indisciplinado, muchacha, ¿logra buenas calificaciones en la escuela? Díganmelo, los padres, madres. ¿Ah? Amén. ¿Logra? Cuando un muchacho disciplinado, sí. Pero un indisciplinado, ¿logra? No. Llega y tira los libros y a comer y a jugar y a reír y a dormir y al otro día no lleva ninguna hoja, ninguna tarea, está ahí. El Señor nos está hablando hoy, hermanos, de la intimidad y de la disciplina con Él. Amén. Entonces, tenemos que disciplinar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2. Nuestro pensamiento tiene que ser cambiado por el poder de Dios, hermanos. El poder del Espíritu Santo. Sea cambiado por el poder del Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor. ¿Qué dice a ver Romanos 12:2? ¿Alguno lo tiene? ¿Ninguno? Imposible. Romanos 12:2, a ver, rápido. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Para tener intimidad con Dios tenemos que cambiar un poco nuestra mente, no conformarnos a este siglo, no, que yo hago una oración por ahí de caída, o yo leo la Biblia por ahí acaso, y ayuno alguna media hora y no es más nada. Y ahí, hermanos, disciplina. El Señor está hablando aquí el cambio de mentalidad. Y este tiempo que está hablando el Señor, que trae cambios, trae cosas grandes, tenemos que tener una mente abierta, dispuesta para el Señor, en un corazón dispuesto, una mente preparada, para que hayan los cambios que Él va a traer. O si no, los cambios van a quedar ahí. Entonces, nos damos cuenta de que Dios trae cosas grandes. El tiempo está avanzando. Otro punto importante de estas claves, el deleite. ¿Qué es deleite para ustedes? ¿Qué es deleite? No escucho, por favor. ¿Qué es deleite? ¿Ah?
¿Qué es deleite? Cuando algo me gusta, me deleito comiéndome esas screen, esa comida, me deleito, y usted la anhela y piensa, y a veces dice, uy, yo pudiera estar comiendo eso. Hermano, si usted no tiene la intimidad y la disciplina, no se deleita en el Señor, usted no va a sacar tiempo. Usted está esperando más bien que mi pastor, mi pastora, mi hermano, mi otro ore por mí y yo ahí voy. No, tiene que deleitarse, tiene que gustarle. ¿Me están entendiendo, hermano? Si no hay gusto, usted no va a querer, va a sacar disculpas. ¿A cuántos se deleitan en el trabajo? Yo seguro que sí. O si no, no iban a trabajar ni pagando. ¿Ah? Sí, hay gente que no. Como el que contrató un vago. Lo contrató para barrer. Y lo llevó y le dijo, aquí hay que barrer. Le dio la escoba y el recogedor. Le dijo, mire señor, barriga con hambre, no puede trabajar. Entonces el señor fue y le hizo traer comida, comió, se llenó y le dijo, bueno, comienza. Dijo, no es que barriga llena tampoco puede trabajar. ¿Sí me entiende? De ninguna manera trabajaba. Ni con la barriga llena ni con la barriga vacía. Entonces, hermanos, eso mismo sucede. Cuando usted, hermano, siente el deleite de estar con el Señor, de buscar su presencia. Ahora, a veces cuando uno comenzamos a reunirnos con el Señor, como que usted no siente nada, como que yo a quién le estoy hablando, ¿qué estoy haciendo? No se preocupe, porque Dios está dándose cuenta, Él está en todo lugar, está allá en el lugar secreto orando y ahí el Señor está contigo. Amén. Deleítate, siéntese gusto, me da gusto buscar de Dios. Me da gusto que esa presencia de Dios esté conmigo y por eso me deleito teniendo la intimidad. Por eso me deleito siendo disciplinado. Porque la disciplina, muchos creen que tiene que ser impuesta. Pero el que reconoce la autoridad no necesita imponérsela. Los que no reconocen la autoridad es que tiene que venir el policía a darle patada y todo. La disciplina no es impuesta, la disciplina nos enseña lo que tenemos que hacer y a qué hora lo debemos hacer. Y lo mismo el deleite. Me deleito en tu presencia, Señor. Y eso es maravilloso. Cuando uno se deleita en el Señor, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Ah? El Señor Jesucristo se deleitaba en el Padre. Cuando vemos allá en Mateo 4, cuando Él salió y la tentación, Él estaba ayunando, orando y tenía el poder que ni usted ni yo tenemos todavía. Sin embargo, Él siempre estuvo sometido al Padre. Los mismos discípulos no entendían. Por eso era que cuando Él salía de allí, de ese deleite, y iba por los caminos, la gente se iba sanando, los locos se liberaban, los enfermos se sanaban, los milagros había. Porque Él había tenido una intimidad con el Padre. La gloria sea para el Señor. Entonces, hermanos, deleítate en el Señor y veremos las maravillas del Señor. ¿Cuántos se deleitan en el Señor? Amén. ¿Cuántos tienen deleite en el Señor para Amén. ¿Has querido tener intimidad con Dios? ¿Has querido que haya disciplina en tu vida? La disciplina no es orar ahora y ya pasó mañana, ¿no? Y otro. Tener disciplina. ¿Quién tenía disciplina? Daniel nos muestra que tenía disciplina. Y Daniel era uno que trajeron de esclavo de su nación y Dios lo bendijo porque él fue disciplinado buscando a Dios desde que llegó a ser rey. Y le voy a decir una cosa. Daniel ocupó los cargos más altos en esa nación
Y no solo con un rey, con el rey que llegó, Darío, también. Porque era un hombre que se deleitaba en el Señor. Y él no se prestaba para hacer cosas que no eran correctas. Entonces nos damos que cuando hay deleite, usted se goza. No es que dice, ay, tengo que orar ahora, Señor, porque tengo este problema, porque viene esto. No, tu deleite es que estás gozoso, Señor. Como estaba diciendo la pastora, el domingo vamos a alabar a Dios, vamos a presentarnos delante de Dios con alabanza, con regocijo, a deleitarnos delante de la presencia de Dios, no por lo que unos músicos tocaron ahí, ay, qué bonita la música. No, no es tanto la música, es la música que hay en usted. Cuando usted tiene intimidad con Dios, cuando usted toma estas claves y las obedece, verá la gloria de Dios. Pero pasa una semana y usted no dice nada. Pasa una semana y no, estuve ocupado, no tuve tiempo para orar, que esa vaina me coge tiempo. Como le decían los padres al niño, no vaya ya que eso ya le cogen es tiempo. Pero fíjese cómo usó Dios a ese niño. Entonces nos damos cuenta que cuando tú tienes intimidad con Dios, si queremos buscar esa intimidad, ¿qué has pensado que sea de tu vida? ¿Qué has pensado? ¿Seguir como estás? Simplemente trabajo, me gano mi platica, hago esto, voy a ir a esto. No. Tú tienes un pensamiento muy corto, porque Dios quiere hacer algo muy grande. Pero tú mismo, o uno mismo, a veces impide el que Dios quiera hacer algo grande. Uno mismo se deja engañar porque el enemigo está ahí como. ¿Qué le decían los padres al niño? No vaya por allá, no escuche esas bobadas. Mamá doctora, papá periodista famoso. Pero encima de mamá doctor y papá periodista famoso estaba el Señor y él se dispuso a buscar al Señor. Y tuvo intimidad con el Señor. Por eso fue que cuando fue allí a preguntar a los que según sabían, le dijeron, eso era para otro tiempo. Pero el niño dijo, eso es imposible. Yo lo he estado viendo y esto es este tiempo. Y viene y entonces encuentra a ese hombre que le faltaba una pierna. Y le dijo, Dios te puede sanar. Ora que Él hace la obra en ti. Y el hombre se sanó. Tenemos un león por ahí. La gloria sea para el Señor. Bien. ¿Hay gozo? Amén. Hemos entendido lo que les dije, hermanos. La intimidad con Dios es muy necesaria. Y tener disciplina para buscar a Dios. Y deleitarnos. Si usted no se deleita en algo, usted no lo quiere. Ay, no. Ay, orar me cansa. Cantar, leer la palabra, ayunar sí que me. Hermanos, cuando uno se deleita, saca el tiempo, porque sabe que el Señor está con uno y se cumple la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tus caminos y espera en Él, y Él hará. Salmo 97, 5. Amén. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para cada día. Este es un mes donde se han firmado muchas leyes, pero el que tiene poder sobre todas las leyes, ¿quién es? Señor. ¿Quién es? El Señor. Y Él lo ha dicho y lo va a cumplir. También sepan ustedes que muchas personas pasan por donde están pasando es porque no quieren buscar a Dios. Quieren estar como el médico y el periodista. Muchos piensan en llegar, buscar la plata, ver cuánto billete hay, como esto, como lo otro, pero buscar de Dios, como dicen por ahí, nada hay, no se busca a Dios. Y eso también muchas veces Dios permite que pasen estas cosas para gente que ha durado muchas veces hasta 20 años aquí
y han estado ahí, no han querido buscar de Dios, aunque han trabajado, porque el Señor dice que todo el que trabaja pues le da comida, eso lo dice, pero es diferente a la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios, vive bendecido por Dios, y si tú crees, y así no tengas todavía todo el orden aquí, el Señor va a obrar contigo. No se lo digo yo, lo dice el Señor. Como la pierna de ese hombre. Y recuerde que yo les mostré un video de Sirop hace mucho tiempo en la casa, acerca de cuando el avivamiento de la Susa, cómo Dios hizo eso, se llaman milagros creativos, y todavía los hace y sigue haciéndolos. Así que esta semana no te dejes dominar, busca, organízate, trata de buscar de Él, disciplinarte, sentir ese deseo y verás la gloria de Dios. Señor, te damos gracias en esta día al permitirnos estar aquí hablando de tu palabra, viendo la importancia que tiene tu palabra para nosotros y para todo aquel que cree en ti y para el que no cree. Señor, toca los corazones, toca las vidas. Señor amado, bendice cada hermano, hermana que está aquí, cada joven, jovencita, niño, niño. Sé tú obrando en cada vida, Señor, llenándonos de esa paz, de ese amor, de ese deseo de intimidar contigo, de, Señor, organizarnos, disciplinarnos de tal manera para buscarte a ti. Y también, Señor, deleitarnos en ti. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y gracias por el proceso por el cual nos lleva, un proceso de victoria, un proceso de bendición. Ahora, Señor, al regresar a los hogares, guárdanos de todo peligro en los carros, de todo daño mecánico, de todo daño, de todo peligro de accidente. Guarda nuestras vidas en estas áreas donde vivimos. Guárdanos en el trabajo, en nuestra vida personal. Sé tú, oh Dios, obrando de una manera poderosa y especial. Que la bendición gloriosa de amor, de paz, de gozo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén. Y gracias.